Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito te ve. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Con nosotros quienes nos acompañan desde las 7 de la mañana en Radio Sucesos y este momento estamos ya con Telesucesos. Queremos este momento dar paso a una entrevista que tiene que ver con temas de ciudad. Hay preocupación de varios sectores por lo que sería o se ha denominado la solución Guayasamín. Este momento nos acompañan el doctor Fernando Flores y el arquitecto Enrique Vivanco. ¿Qué problemas ven, doctor Flores, usted al tener un doctorado precisamente en urbanismo, en arquitectura? ¿Cómo mirar una alternativa que sería importante para la ciudad cuando uno mira la congestión vehicular que tiene, más aún cuando piensa en el túnel Guayasamín y piensa que por allí no pasan vehículos de transporte público, lo que hace que cada vez tengan que venir más automóviles a el Gran Quito o el hipercentro de Quito? Por favor, arquitecto Flores. No, arquitecto Vivanco, doctor Vivanco. Doctor Vivanco. Gracias, gracias. Nosotros pensamos que hay otras soluciones, ¿no? De hecho, en otros países ya se han ensayado
los pasos a desnivel se están botando, se están destruyendo en ciudades como Madrid, Barcelona o Los Ángeles. No es la época de construir estas soluciones. Es decir, esas vías en pisos que uno veía en las películas o veía cuando un avión sobrevolaba, eso ya no es una solución. No es la solución, porque eso al mismo tiempo que pretende resolver un tema de movilidad, incentiva a que los usuarios utilicen pensando que hay más facilidades y la gente compra más autos y circula por esas vías más y al poco tiempo están nuevamente saturadas y ya no funcionan. Entonces, creo que hay un tema que es interesante tocar, lo que es el cambio de velocidad, ¿no es cierto? La vía interoceánica, la Simón Bolívar, son vías de una velocidad alta y tiene que haber un proceso de cambio de velocidad, de reducción de la velocidad para ingresar a la ciudad, en donde la velocidad es mucho más baja. Y eso es lo que no se ha producido de forma adecuada en los diseños del túnel Guayasamín, ni en algunos otros encuentros, ¿no? Creemos que la ciudad tiene muchas alternativas de comunicarse con los valles, la propia vía Gualo, que está ya diseñada, que es unos estudios que ha pagado la ciudadanía, los contribuyentes, que podría hacerse con un costo similar al de la solución vial Guayasamín, y no se habla, no se dice nada, ¿no? Y podría tener... La vía Gualo fue la que se hizo el estudio durante la administración del general Moncayo. No sé si el general Moncayo, el doctor Barrera, pero están hechos los estudios y luego se convocó a un concurso, había financiamiento de la CAF, pero se declaró desierto por algún problema técnico, que era un puente muy largo y muy profundo, muy similar al puente que se piensa hacer aquí, ¿no? Esa es una alternativa. Otra es que buscar otras soluciones. ¿Por qué los buses van a tener que entrar a la Plaza Argentina si pueden entrar directamente a la Marín, por ejemplo, ¿no? Porque nos dicen, y podemos mirarlo, la Marín ya tiene una gran concentración de buses. ¿Por qué no pensar en esta alternativa y en otras más? Quito no necesita varias alternativas paralelas para que funcione mejor. Todos nos quejamos del tráfico. No es que haya menos carros, cada vez hay más carros. Además, bueno, hay otros parámetros de seguridad, pero ¿cómo buscar una mejor movilidad en el tema de Quito, una ciudad extremadamente larga con múltiples problemas? Bueno, eso es. Yo creo que hay un tema urbanístico de fondo, que es la concepción lineal de la ciudad. Yo creo que ese modelo ya está agotado, ya no da más. No puede ser que una ciudad tenga 50 kilómetros de largo en una sola línea. Entonces hemos propuesto nosotros que tiene que ser una ciudad semicircular, porque el Pichincha significa un límite muy poderoso, imposible de franquear, entonces semicircular hacia los valles, ¿no? Con muchas vías radiales que conecten el centro o el hipercentro que se llama, o toda la zona del núcleo urbano con los valles, pero creando vías concéntricas que relacionen entre sí. El transporte público es lo fundamental. Nosotros creemos que hay que incentivar, hay que potenciar, hay que ofrecer a la ciudadanía un excelente transporte público, excelente, de lujo, de tal manera que la gente vaya dejando su vehículo en la casa. Arquitecto, ¿cómo vemos el tema de generar más bien transporte público y que uno, si vive en los valles, se acostumbre a dejar su vehículo particular en un parqueadero y llegue al hipercentro en transporte público? Eso es precisamente lo deseable. Eso es lo que hay que incentivar, que el vehículo particular no ingrese a la ciudad y que tenga alternativas cómodas, elegantes, como dice Enrique. Seguras. Y seguras, y no como el trole, no como los sistemas que están ahora funcionando, donde la gente esté estropeada permanentemente, sino que tenga un servicio eficiente y de buena calidad. El usuario tiene que dejar su vehículo en la estación, hacer sus gestiones y cuando regrese a casa, tomar su vehículo privado. Esto no es nuevo, esto se hace en todas partes del mundo. Yo viví un tiempo en Italia y vivía lejos de la estación de Gova. Nos acercábamos a la estación, dejamos el vehículo y ahí tomamos el metro y nos íbamos a Milán, a la ciudad. De modo que eso es común y corriente. Y hay que generar una nueva cultura de movilidad en la ciudad. Ahora, ustedes, tanto doctor Vivanco como arquitecto Flores,
¿Cómo están presentando estas propuestas hacia el municipio? ¿Qué cabida tienen sus preocupaciones como especialistas en urbanismo? Verá, es que este es un tema que en cierto modo nos sorprende, porque fue superado ya hace 8 años. En el 2008, este proyecto ya fue presentado a la ciudadanía por el general Paco Moncayo. Es un proyecto que estaba hecho, estaba propuesto. Nosotros luchamos durante más de 6 meses, digo nosotros porque eran una cantidad de colectivos, Arquitectos por la Ciudad, que es el grupo que nosotros pertenecemos y que representamos, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central, CIESPAL, la Embajada de Colombia y los vecinos del lugar, muchos colectivos, la Unión de Sanmartinianos, en fin, que defendían la Plaza Argentina. Defendían la Plaza Argentina, defendían los árboles. Yo lo recuerdo muy bien, ahora vuelven a aparecer esos temas, pero ¿cómo esto no significa una mejor solución, una mejor salida? Ustedes dicen que va a generar más problemas de movilidad. Mira, le voy a decir así de simple, ¿no? Este es un negocio de la empresa china, es un negocio, porque no es un contrato que hace el municipio, sino un convenio de asociación entre la empresa municipal de obras públicas y la empresa china es la que invierte, no es que el municipio saca dinero, pero también es positivo para la ciudad. Sí, alguna parte llevará el municipio. Pero si usted se pone en el papel de la empresa china, ¿qué le interesa? Ganar plata. Si ha invertido 130 millones, quiere sacar mucho más. ¿Qué le interesa entonces si es que la forma de recuperar su capital es el peaje? Primero subir el peaje y después que pasen 1000 carros por segundo, porque de esa manera gana más dinero. Sí, pero vemos problemas. Por ejemplo, cuando el aeropuerto de Tababela ya está instalado, ya algunos años, vemos problemas en la zona de Guápulo. Los vecinos de Guápulo se quejan porque no es una zona para soportar alto tráfico que lo estás teniendo ahora. Porque, ustedes hablaban de la vía Gualo, ¿qué otras soluciones se pueden dar? La solución en general es, en vez de que haya un solo acceso, que hayan 2, que hayan 3, que hayan 4. Si hay 4, es mejor que 2. De modo que lo que tiene que haber es que el valle se conecte con la ciudad en un proceso de acercamiento, de disminución de velocidades, pero por muchas partes, no por el túnel Guayasamín. Si usted concentra toda la extensión del valle y todo el desarrollo poblacional que va a tener el valle de aquí a pocos años, eso colapsará. Si es que pasan muchos vehículos de acceso a la Plaza Argentina, lo que habrá que construir son estanterías para que los vehículos, hasta que se acomoden a la velocidad de 15 kilómetros por hora o lo que sea en la ciudad, tendrán que esperar. O esperan en la vía, sobre la vía elevada, o esperan en alguna parte. Entonces la solución no es incrementar la velocidad y llegar rápido a la Plaza Argentina. La solución es incorporarse paulatinamente a la velocidad de la ciudad. Y con diferentes soluciones, para que haya diferentes alternativas. Claro, el valle es tan grande y rodea Quito que la solución es de entrar por varias ramas. Lo que el doctor Vivanco decía, generar una ciudad más circular. ¿Cómo apuntar a ello? También cómo apuntar a edificios en altura, que uno puede decir, deja de expandirse Quito a lo largo, pero también genera problemas, porque si vemos gran concentración de edificios, el tema de servicios públicos, los parqueaderos salen a las mismas vías y volvemos a la misma problemática. Así es. Y yo creo que hay un tema importantísimo que es el peatón. O sea, las ciudades modernas, actuales, tienden a ser de tráfico bien lento, de tráfico controlado, con subidas y bajadas para que disminuyan la velocidad de los vehículos y para tener preferencia al peatón. Y estas soluciones como la que se están planteando en la solución Villar-Guayasamín, lo que logran es olvidar absolutamente del peatón, tienen preponderancia los automóviles, la contaminación, el ruido, y la solución pasará de la Plaza Argentina a la intersección de la Eloy Alfaro y Siris o a la intersección de la Almagro y Wemper. O sea, se trasladan 200 metros o 300 metros. Es decir, el cuello de botella se mueve. Se mueve un poco y nada más, y no se soluciona nada, ¿no? Y los peatones, que la ciudad debe ser peatonal, debe tener escala humana, se transforma la escala de la ciudad en una escala para automóviles, para velocidad, en vez de que la gente se pueda encontrar, pueda caminar, pueda ver, que haya más naturaleza. Se van a eliminar todos los árboles de la avenida de los Iris, del Parterre, de la plaza y de la avenida
Almagro también, las palmeras estas que se luchó tanto tiempo para defenderlas, ¿no? Entonces no creo que sea, no es una solución actual, es una solución trasnochada, antigua la que están planteando, que va a tener un costo importante para la ciudad por el peaje, que va a subir hasta un 475% al final de la concesión, y que esos espacios quedan hipotecados, de tal manera que si viene después otro alcalde y quiere votarla como han hecho en ciudades como Madrid, Barcelona, etcétera, no puede, porque eso está hipotecado, está cedido a la empresa china, ¿no? Entonces hay un tema económico también importante. La empresa municipal de Obras Públicas va a poner 13 millones y medio de dinero, a invertir dinero de los ciudadanos, de los contribuyentes, va a invertir en ese proyecto y al cambio va a recibir el 10% de lo que se recaude por concepto de peaje, ¿no? Y la empresa china se lleva el 90% de la recaudación. Pero también invierte 90% sí, del capital en la obra. Así es. Sí. ¿Cómo ustedes están planteando, doctor, sus propuestas al municipio? Porque es importante ver qué posibilidad de diálogo, de acercamiento al Consejo Municipal, a concejales, al propio alcalde hay en este tema. Bueno, hemos tenido una reunión con 2 concejales. Aquí mismo acabamos de contar con la concejal Carla Ceballos y le hemos pedido una cita para conversar con ella, con la vicealcaldesa, con el concejal Pedro Freire. Vamos a tener otra reunión. Estamos difundiendo esto a todo nivel, hemos publicado en la prensa y va a estar en las redes sociales. Vamos a convocar seguramente a una rueda de prensa sobre un manifiesto que está publicado hoy en el diario La Hora y que donde un poco se difunden cuáles son las propuestas, cuál es el sentido del Grupo Arquitectos por la Ciudad. Somos un grupo de arquitectos profesionales en ejercicio, profesores universitarios, que no tenemos interés político, sino que defendemos la ciudad, defendemos a los peatones, al público, ¿no? Esa es nuestra tarea desde hace muchos años. No sé si quiere agregar algo. Sí, finalmente algo que mencionó usted, es importante determinar que estos proyectos deterioran la ciudad, pero si nosotros tenemos ya experiencia, el Guambra, antes la Avenida Patria era una avenida muy importante dentro de la ciudad y muy representativa, la Avenida Orellana, la Marín, con pasos a desnivel. Sí, se ha convertido en huecos urbanos, que es lo que llamamos nosotros, huecos donde no se construyen estos pasos elevados y nunca más se construyen edificios ni se sigue construyendo la ciudad. Esta es nuestra principal preocupación, que con estos proyectos se va deteriorando sistemáticamente el espacio público. El espacio público y la calidad de vida. Y la calidad de vida, cierto. Queremos agradecer tanto al arquitecto Flores como al doctor Vivanco su presencia en estos micrófonos. Con ellos hemos hablado sobre esta denominada solución Guayasamín. Ellos analizan la problemática, muestran sus reparos, dicen hace algunos años ya se planteó, logramos evitar que se dé, y en este momento están haciendo un llamado tanto a autoridades como a ciudadanía de buscar nuevas alternativas. Ellos plantean la alternativa de la vía Gualo. Pensamos que son espacios de diálogo, espacios de propuesta. Esperamos que sus preocupaciones sean escuchadas por el municipio y se generen diálogos, debates y foros. Lo que queremos de esta ciudad de Quito, que es patrimonio además cultural de la humanidad, es que sea un espacio con muy buena calidad de vida. No solamente lo que ellos dicen, preocuparse en que los vehículos circulen más rápido, sino los peatones tengamos mejores lugares para caminar, mejores espacios para disfrutar de una preciosa ciudad y además generar una nueva cultura, hacer que las personas que viven en los valles vengan en transporte público, un transporte público digno, y también logremos buscar alternativas para que no todos andemos en vehículos particulares. Nuevamente gracias al doctor Vivanco y al arquitecto Flores, quienes son parte de este colectivo Arquitectos por la Ciudad. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos hablando con Clever Jiménez sobre su visita a La Haya y la situación de derechos humanos y de libertad de expresión en el Ecuador. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia.
Somos Telesucesos, porque Quito te ve. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. Hoy le damos la bienvenida a Chino Quimeros, también conocido como activista político, luchador por derechos humanos, ex asambleísta, con el queremos hablar sobre las últimas noticias de su visita a La Haya, cómo ve el mundo, Clever, y cómo ve las Naciones Unidas y todo lo que tiene que ver con comisiones de derechos humanos, lo que está pasando en Ecuador y además su caso particular. Bueno, muchas gracias, Claudia, un gusto y un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. En realidad lo que está pasando, lo que aquí se vive en el Ecuador es completamente diferente a lo que se ve al Ecuador desde afuera de las fronteras del país. Desde afuera hay una imagen de que en el gobierno ecuatoriano se respetan los derechos humanos. Hay una imagen completamente diferente que ha logrado vender el correísmo de que acá sí se respeta la libertad de expresión. Y lo que nosotros vivimos es completamente diferente. Por eso ha sido el objetivo nuestro de llegar hasta las Naciones Unidas, hasta la Corte Penal Internacional, para poder parar tanta persecución en contra de críticos y opositores a este gobierno. El objetivo fundamental de la denuncia en la Corte Penal Internacional es por dos delitos fundamentales: el asesinato del 30 de septiembre y por la persecución que se viene después de que se toma la justicia en este gobierno. La persecución... Además hay muchas cosas en su caso que tienen que ver con lo ocurrido el 30 de septiembre. Lo que ustedes han comentado de lo que ocurrió, esto ha generado una serie de demandas, de juicios y de preocupación en varios sectores. Así es, luego de que se viene el 30 de septiembre, lamentable para todo el país porque hubieron 5 muertos, cerca de 300 heridos, se disparó en contra de un hospital, no se hizo ninguna investigación. Yo siempre insisto, los disparos fueron en la mitad de dos hospitales, el Metropolitano y el de la policía. ¿Qué hubiese pasado si es que una bala perdida llegaba a una bombona de oxígeno de uno de los hospitales? Hubiese habido una masacre increíble. ¿Por culpa de quién? De una persona, de una sola persona, Claudia. Lo fundamental acá es quién inició todo este alboroto. Vea, el mundo internacional siempre se pregunta, ¿el señor presidente estuvo secuestrado? Es que nunca estuvo secuestrado. Las pruebas dicen claramente que nunca estuvo secuestrado. El presidente de la República ese día estaba emitiendo decretos ejecutivos. Ese día estaba hablando por teléfono con Chávez.
Ese día estaba el presidente de la República dando órdenes, siendo visitado por asambleístas, por ministros. ¿Y por qué no salió el presidente y esperó a que exista una especie de asalto para lograr liberarlo? Yo tengo mi tesis, sin embargo, el presidente de la República debería explicar esto a la Corte Penal Internacional y tendrá que explicarlo después al mundo. El presidente de la República tenía toda la posibilidad de salir en ese rato del hospital. Es más, el informe de Fernando Garzón, uno de los funcionarios de ese mismo gobierno, del presidente de la República, en su informe dice que al menos en 2 ocasiones llegó la cúpula policial a decirle: señor presidente, vamos a Carondelet. Y él dijo: no, que venga el pueblo, que vengan las Fuerzas Armadas. O sea, tan irresponsablemente actuó el presidente de la República que él sabía que en el hospital habían enfermos, habían heridos, habían familiares de los enfermos, habían médicos, habían enfermeras, personal administrativo, estaban los periodistas. Si es que querían hacer todo este show, al menos era que desalojen o que evacúen del hospital a todas estas personas para que no pueda haber una masacre que pudo haberse dado. El informe de las Fuerzas Armadas, Claudia, dice claramente de que ya tenían identificados a los francotiradores de la Policía Nacional. Si tenían identificados a los francotiradores, lo primero que tenían que haber hecho es neutralizar a los francotiradores. Hay un cúmulo de evidencias que determinan... ¿Y los francotiradores estaban queriendo disparar al presidente? Si hubiesen querido matarle, fácilmente lo mataban. Si es que el informe fuera verídico y así como dicen las Fuerzas Armadas, fácilmente lo mataban. Yo creo que nadie quiso matar al presidente de la República. Usted hablaba de una cosa es la situación ecuatoriana y otras cosas cómo nos ve en el exterior. ¿Cómo es el análisis de los organismos de derechos humanos sobre lo que pasó el 30S? Bueno, yo hasta el momento no conozco exactamente qué es lo que están pensando, pero yo de lo que he podido viajar por el mundo, la gente está pensando que en el país, acá en el Ecuador, se respetan los derechos humanos. Inclusive estaban tan confundidos, tan equivocados, de que había un excelente economista manejando la economía del país, cuando hoy estamos realmente recibiendo las consecuencias de un pésimo manejo económico de uno de los gobiernos más corruptos de la historia del Ecuador. Y cuando usted viaja, acaba de estar en La Haya, ¿para qué usted visita La Haya? ¿Cuál es su posición en La Haya? ¿Y cuáles son las dudas que se generan luego de escuchar a Cleber Jiménez? A ver, una vez que se da el 30 de septiembre, no hay una investigación de lo que pasó el 30 de septiembre. El presidente de la República sigue diciendo que había un intento de golpe de Estado, sigue diciendo que lo quisieron matar, cuando nadie quiso matar. Un intento de magnicidio. Un intento de magnicidio, un poco de barbaridades que nunca sucedieron. Entonces, no se hizo una investigación profunda desde el Estado mismo, desde la Fiscalía General del Estado. Lo que hizo la Fiscalía, luego la denuncia que hemos presentado, es declarar la maliciosa y temeraria, o pedir que se declare maliciosa y temeraria, y luego perseguirnos con toda la estructura del Estado, con todos los poderes del Estado, a Cleber Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa. Eso es lo que ha hecho este gobierno, no se ha hecho una investigación de lo que pasó. Pero eso no es lo más grave, Claudia. Lo más grave son ustedes, los 3 nombres que mencionan, recordamos el caso de Emilio Palacios, recordamos otros casos en torno a la misma fecha. Exacto, Claudia, o sea, el problema fundamental no es tanto el 30 de septiembre. La denuncia ante la Corte Penal Internacional es una parte, la parte fundamental es la persecución que existe a través de los órganos de justicia del país. Recuerde usted que después del 30 de septiembre el gobierno pidió meterle las manos a la justicia y le metió las manos a la justicia. Yo creo que le metió todo el cuerpo. Y con esa metida de la mano a la justicia, lo que ha hecho es perseguir a todos quienes criticamos o pensamos diferente al gobierno. Y ahí viene una persecución sistemática y generalizada de todos aquellos que pensamos diferente. Periodistas, medios de comunicación, opositores, indígenas, todo mundo es perseguido por este gobierno siempre y cuando piense diferente a este gobierno. Mire usted los últimos días, ahora ya enemigo del defensor público, cuando eran de la misma línea política. ¿Por qué? Porque dice que no está de acuerdo con la justicia ecuatoriana. O sea, todo aquel que disiente del gobierno es enemigo del gobierno y perseguido por la justicia ecuatoriana. Eso, según el Estatuto de Roma, artículo 7, numeral 1, literal H, es un delito de lesa humanidad. Por lo tanto, se ha denunciado al presidente de la República ante la Haya por crímenes de lesa humanidad, al menos 2. Asesinatos del 30 de septiembre y persecución luego del 30 de septiembre a través de la justicia a todos los opositores o críticos a este gobierno. En la Haya hay un procedimiento. La denuncia está presentada en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Es la Fiscalía que, en base a los documentos que he presentado, 2 documentos, la primera parte de la denuncia y un documento secundario que se llama documento complementario, que le he puesto de nombre, y a la vez más de 200 anexos. La Fiscalía tiene que revisar toda esta información, todo lo que estoy denunciando en este documento, y luego de esto analiza si hay elementos suficientes para iniciar ya una causa formal desde la Fiscalía, y tendrán que venir a investigar acá en el lugar de los hechos. ¿Por qué a la Corte Penal Internacional, estimada Claudia? Porque en el país... Perdón, aquí ustedes han ido también a la CIDH, lo que tiene que ver con la OEA,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos han estado presentes en diferentes reuniones, tanto en Washington y también han apelado a la Corte de Justicia de Costa Rica. ¿Por qué van ahora a la Corte de La Haya? Exacto, a la Corte Penal Internacional vamos porque aquí en el país no hay justicia. La Corte Penal Internacional es complementaria para que nos entienda el país. En un país donde no hay justicia o la justicia se encuentra sometida al régimen de ese país, entonces la Corte Penal Internacional puede intervenir en los casos que crea conveniente. En este caso lo que estamos denunciando, inclusive dice el asunto de La Haya, dice de oficio. O sea, podría hacerlo de manera automática la Corte Penal Internacional. Sin embargo, hemos denunciado con documentos completamente fehacientes de que aquí en el país se está violando derechos, aquí en el país se está persiguiendo por parte del presidente de la República, y por eso es que hemos llegado a la Corte Penal Internacional. Pero ¿cuánta credibilidad tienen ustedes? Si usted mismo, Kleber, acaba de decir, la imagen hacia afuera es que en Ecuador se respetan los derechos humanos. La imagen hacia afuera es que hay un economista muy capaz manejando el país. ¿Cómo ustedes y cómo sus quejas, sus reclamos, sus denuncias son escuchadas cuando la imagen hacia afuera es la que usted acaba de mencionar? Pero la imagen hacia afuera hace poco tiempo, o hasta hace poco tiempo. Ahora la cosa está cambiando en el mundo. Está cambiando con estas denuncias que estamos presentando, con la denuncia que ha presentado la Corte Penal Internacional. Tienen la obligación de revisar, se llama un examen preliminar, de revisar todo lo que estamos denunciando, y ellos tienen la obligación de venir al lugar y hacer la investigación. O sea, las cosas están cambiando alrededor del mundo, porque ya no se escucha solamente las mentiras del presidente de la República, sino ya hay muchos otros personajes que están saliendo a decir, bueno, en el país algo está pasando. ¿Cuál fue su posición frente a lo que explicó el canciller Long en los últimos días en Naciones Unidas? Yo no estuve en las Naciones Unidas, primero para aclarar, yo estuve en la Corte Penal Internacional en La Haya. Pero luego de escuchar la intervención del canciller Long, en donde habla de que se respeta la libertad de expresión, se respetan los derechos, pone como ejemplo de lo cuidadoso que es el Ecuador en derechos a la libre expresión y a derechos humanos, poniendo como ejemplo el caso Assange. Imagínese usted, o sea, esa es la imagen que han vendido frente al mundo de lo que pasa en el país. Cuando usted, yo y todo el pueblo ecuatoriano conocemos que la realidad es completamente diferente. Que aquí se ordena los días sábados a quién tiene que perseguirse, a quién tiene que enjuiciarse, a quién tiene que sentenciarse y a quién tiene que, inclusive, no toparlo a través de la justicia ecuatoriana. Pero muchos deben decir, existe libertad porque el señor Jiménez sigue hablando y sigue siendo duro crítico del gobierno. Pero perseguido. Mire, en este momento yo estoy enjuiciado otra vez. Enjuiciado por los crímenes que ha cometido Assange. O sea, Assange, que fue uno que sí ha hackeado a Estados Unidos, que sí ha divulgado información secreta a los Estados Unidos, que sí es un delito en Estados Unidos y aquí en el Ecuador también, divulgar información secreta. Además hay la discusión sobre el atentado a la embajada de Benghazi y se habla de que es porque se dio a conocer cosas, murió gente por filtrar información. Por la filtración de la información que hizo Assange. Ahí sí un delito. Sin embargo, es protegido por el presidente de la República. Protegido con el dinero del pueblo ecuatoriano, con el dinero suyo, con el dinero mío, porque estamos pagando impuestos. Y nosotros que hemos combatido la corrupción, nos hackean las cuentas. Allanan mi domicilio, allanan el domicilio de Fernando Villavicencio, allanan mi oficina de asambleísta, violando otra vez la inmunidad parlamentaria, se llevan computadoras de información y ahora los que nos cometieron el delito nos acusan de que nosotros hemos hackeado y nos están siguiendo un nuevo juicio. O sea, no es que yo estoy hablando libremente. Estoy hablando libremente con usted, pero estoy perseguido por la justicia ecuatoriana. Me quieren iniciar un juicio de insolvencia porque no le pago los $140,000 a Rafael Correa Delgado. Usted le debe, de acuerdo a las demandas, $140,000 al presidente. Eso es lo que dice la justicia ecuatoriana. Iniciaron un proceso de manera viciada, la sentencia es completamente nula. Yo tengo medidas cautelares, Claudia. Yo soy legislador del Estado ecuatoriano hasta el año 2017, eso dice las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es parte del sistema interamericano de derechos humanos, por lo tanto es aplicable aquí en el país. Usted es legislador hasta el 2007, vemos el caso 2017. 2017, vemos el caso del asambleísta Galván, sigue cobrando el sueldo de la asamblea. Increíble, sin trabajar. Eso es lo fundamental, más allá de que la sentencia ha sido ejecutoriada o no ha sido ejecutoriada, son leguleyadas que están llevando o que están tomando para seguirle pagando por apagarles hasta pocos días. Más allá de eso, la cuestión es completamente clara, a nadie se le puede pagar sin que trabaje, pues. Ni a nadie se le puede dejar de pagar si es que ha trabajado. La señora no ha estado trabajando más de un año y ahí viene el error, ahí viene el delito. O sea, están cometiendo un peculado porque están pagándole a alguien que está preso. Están pagándole a alguien sin que trabaje. Ese es el delito. Usted habla que tiene medidas cautelares, está protegido hasta cierto punto y que se deben respetar sus derechos. Usted fue electo hasta el 2017.
por las medidas, por las sanciones, por lo que sea, dejó de ser legislador en funciones. ¿Cómo usted está enfrentando el día a día, Cleber? ¿Cómo logra ir a La Haya? Mucha gente dice, ¿y cómo financia si no recibe dinero? ¿Cómo financia los viajes a La Haya? ¿Cómo financia una serie de elementos para continuar denunciando la problemática o las agresiones de que es usted objeto? Bueno, yo trabajo, Claudia, yo soy un profesional. Tengo títulos universitarios, yo hago consultorías. No las hago con el Estado, no las hago públicamente, pero sí trabajo con un equipo de profesionales aquí en Quito que me permiten hacer mi trabajo de manera independiente y obviamente obtengo mis recursos económicos. Pero además, para ir a La Haya ha habido el apoyo de alguna gente. Le comento, me han apoyado con los pasajes. El tema de mis gastos personales he tenido que cubrirlo con mis tarjetas de crédito. Tengo que cancelarlos. Si alguien está tan preocupado por lo que está pasando con mi economía, yo les invito a que nos apoyen para poder pagar esas tarjetas de crédito que están todavía pendientes de pagar y que son completamente públicos, además. Son temas completamente públicos. En su lucha permanente, en denunciar lo que está pasando en el país, ¿hacia dónde va? ¿Cómo apunta? Hay elecciones en el 2017. ¿Hacia dónde usted piensa ir en las futuras elecciones? Vea, yo no he estado pensando en las elecciones del 2017, ni para asambleísta ni para presidente de la República, pero tampoco descarto nada. Lo que estamos haciendo en este momento es trabajando por el bien del país. Yo creo que es fundamental, más allá de pensar en candidaturas, Claudia, pienso que todo el pueblo ecuatoriano tenemos que pensar en bien del Estado ecuatoriano. Tenemos que pensar en una propuesta política para salir de la crisis económica en la que nos ha metido el correísmo. Tenemos que pensar en una propuesta política para darle otra vez institucionalidad al Estado ecuatoriano. En este momento todas las instituciones del Estado ecuatoriano, las funciones del Estado se encuentran sometidas al correísmo. Tenemos que darle libertad, tenemos que cambiar este sistema que es completamente caótico y terrible para el país. Y yo digo una cosa fundamental, el problema ni siquiera es Rafael Correa. El problema es el sistema que han logrado implementar aquí en el Estado ecuatoriano. Y por eso es fundamental unirnos para poder desbaratar todo este sistema, darle institucionalidad al país y sobre todo aplicar ciertas medidas económicas que nos permitan nuevas inversiones en el país y poder salir de donde nos encontramos, generando empleo obviamente a través de esas inversiones y la producción que tiene que darse. Generando empleo y además respetando derechos humanos de todos los sectores. Es que es fundamental, para que venga la inversión, lo fundamental es generar un Estado de estabilidad un estado jurídica, de derecho. Un Estado de Derecho. Hoy estamos viendo un Estado de facto. Usted lo manifestaba desde un inicio, nosotros habíamos presentado nuestra acción, pero por la violación a nuestros derechos humanos, al debido proceso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El caso nuestro está ahí, pero por la violación a nuestros derechos humanos, por la violación al debido proceso. Violaron el debido proceso de un legislador, de un parlamentario, le quitaron, pisotearon la inmunidad parlamentaria, la Constitución de la República, de un legislador de la República del Ecuador. Eso está denunciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego tendrá que pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ese es el filtro, no hay otro camino. Pero allá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendrá que irse en contra del Estado ecuatoriano y será el Estado el que tenga que resarcir los daños ocasionados a Cleber Jiménez, a Fernando Villavicencio, a Carlos Figueroa. La denuncia ante la Corte Penal Internacional, en cambio, va es contra la persona que cometió los delitos, en este caso el presidente de la República y otros altos funcionarios más que tendrán que ir saliendo a medida que se hagan las investigaciones a través de la Corte Penal Internacional. Ustedes en el ámbito de la OEA, por decir ahí sí, en CIDH, es reclamar específicamente por el que no se cumplió un debido proceso en las causas suya de Villavicencio y de Figueroa. En cambio, cuando van a La Haya, están hablando directamente y diciendo una persona en el Ecuador no cumplió y atentó contra los derechos humanos. Ni siquiera contra los derechos humanos, sino cometió delitos. Cometió delitos. Delitos de lesa humanidad, que está tipificado, ni siquiera es no es un invento que yo me lo haya creado en estos días. Algo que está escrito, es una norma, que está escrito en una norma internacional que debemos respetar todos. Y si la norma internacional dice que los elementos que se dieron en el Ecuador, ocasionados por el presidente de la República, constituyen crímenes de lesa humanidad, mi obligación es denunciar los hechos para que desde la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se haga una investigación profunda y se determine quiénes son los responsables y vayan a pagar lo que tengan que pagar. Y además, dos cosas fundamentales, estimada Claudia, mis objetivos fundamentales, quiero decirlo públicamente. El primero, que se restituya o que se recupere o que se resarza a las víctimas o a los familiares de las víctimas. Del 30 de septiembre. Del 30 de septiembre y posteriormente. Y segundo, que nunca más se vuelva a repetir esto en la historia del Ecuador. Que nunca nadie más sea perseguido por pensar diferente. Que nunca nadie más vuelva a cometer crímenes de lesa humanidad, por más presidente de la República que sea, en contra de nadie. Gracias a Cleber Jiménez. Él ha dado su opinión
Es muy fuerte al hablar de lo que está viviendo y además lo que él persigue con su denuncia en La Haya, que tiene que ver con delitos de lesa humanidad. Son temas polémicos, temas complejos. Aquí en este espacio permitimos la opinión de nuestros invitados, la respetamos y es importante que la ciudadanía la conozca. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos hablando de Operación Sonrisa, con quien la lidera la doctora Irma Romero. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. En este momento damos la bienvenida a Irma Romero. Ella es parte de Operación Sonrisa, una fundación que ya tiene larga trayectoria en el Ecuador y lo que busca es que los ecuatorianos podamos sonreír con toda la fuerza, la alegría, cuando hemos nacido con problemas que tienen que ver con labio leporino y paladar hendido. ¿Cómo están avanzando en este proyecto? Usted fuera de micrófonos nos decía, además dentro del grupo hay una gran cantidad de médicos ecuatorianos, pero también les visitan médicos de otras partes del mundo. Así es. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de poderme dirigir a todos quienes en este momento tienen una necesidad de cirugía plástica reconstructiva. Fundación Operación Sonrisa trabaja en este país desde hace 21 años, es parte de un paraguas internacional de Operation Smile International, pero la fundación es netamente ecuatoriana y el equipo de especialistas es sobre todo de los 120, los 110 son ecuatorianos. Como usted comentaba, tenemos 12 médicos, enfermeras, un equipo multidisciplinario que nos visita, que son docentes que vienen a certificar a nuestros médicos y que apoyan evidentemente la misión médica humanitaria que se va a realizar en los próximos días del 6 al 10 en Santo Domingo de los Colorados. Del 6 a 10 en Santo Domingo de los Colorados. Hay mucha gente que se pregunta cómo lograr el apoyo de Operación Sonrisa. ¿Cómo ustedes identifican los posibles pacientes para que tengan una intervención de cirugía reconstructiva? Sí,
bueno, trabajamos desde hace un mes en llamados, en llamado a pacientes en las distintas provincias del país. Cabe señalar que tiene una connotación nacional, es decir, pacientes. No solamente van a operar a gente de Santo Domingo del 6 al 10, sino pacientes que llegan de diferentes partes del país. Así es, todos quienes tienen una necesidad acuden con nosotros a la misión médica. Es decir, que tendremos pacientes de la parte norte, de la sierra, de la parte norte de la costa, de la parte sur, de la parte de la Amazonía, inclusive transfronteras, ¿no? Tendremos pacientes que vendrán de la zona fronteriza, que es más fácil venir aquí para beneficiarse con una cirugía que ir a Bogotá, que es la sede de Operación Sonrisa en Bogotá. ¿Qué significa el beneficio de una cirugía? Si uno tendría que ir a un hospital privado, ¿cuánto cuesta una cirugía de este tipo para dimensionar el gran apoyo que ustedes tienen? Lamentablemente, una cirugía en centros médicos privados resulta muy costosa, bastante costosa. Depende mucho de dónde se haga. Puede llegar a costar entre 4 o 5 mil dólares hasta 15, 16 mil dólares, dependiendo mucho de la gravedad de la fisura, ¿no? Entonces es un costo que lamentablemente a quienes nosotros estamos direccionados, que es la zona rural y urbana marginal, no podría siquiera tener una consulta. Frecuente es el tema del labio leporino paladar hendido en el Ecuador, porque vemos que son años, se sigue trabajando, pero es algo que está presente en los diferentes sectores que ustedes mencionan, población rural, urbano, marginal. El tema del labio leporino es algo que está. Así es, lamentablemente, según estudios de la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud, 1 de cada 400 niños nace permanentemente con esta malformación. Es decir, a este momento tendremos 6-7 mil niños que no han sido siquiera chequeados con un especialista. Entonces, hacia allá vamos apuntando. Evidentemente, 7 u 8 causas son lo que producen la fisura del labio y fisura de paladar. De las que más podemos notar es la edad de la madre. Lamentablemente, si la madre es un adolescente que tiene 11, 12 años, de seguro va a tener un niño con malformación. Si una madre, su primer hijo lo tiene después de los 40, de seguro va a tener un niño con malformación, ¿no? Evidentemente las drogas, el alcohol, el manejo de químicos en el agua, la contaminación ambiental, son causas que hacen que estos efectos tengan en este país 1 de cada 400 niños de nacimientos. En el trabajo que ustedes realizan, ¿hasta qué edad operan a las personas que presentan esta malformación? Porque nos está hablando de 1 de cada 400 niños, pero si no se operó en los primeros años de la infancia, ¿hasta qué edad ustedes reciben pacientes? Bueno, está abierto para todo, pero nuestro interés es poderlo captar desde que tiene 4 meses para ser operado de fisura del labio y los que tienen 1 año, los fisurados del paladar, porque queremos garantizar el posoperatorio del niño con terapias de lenguaje, con terapias psicológicas, con terapias de ortodoncia y de odontología, para que cuando ha pasado 3, 4 años, es decir, el niño está listo para ir al nivel básico de escuela, ¿no? Porque recuerde que los niños nuestros son marginados desde que nacen, son marginados, son agredidos por su entorno, por su familia, por su barrio, por su escuela, ni qué decir cuando ellos asisten. Y usted habla de un proceso completo, es decir, no solamente es arreglar el tema, sino tema de ortodoncia, tema de terapias de lenguaje. Así es. ¿Cuánto tiempo ustedes trabajan con cada paciente, doctora? Bueno, nosotros, según los niveles de cirugía segura y los niveles de biomédicos, nosotros deberíamos de dar el alta al paciente que hemos operado al año de paladar a los 18. Todo un proceso es bastante arduo, es largo. Al año de nacido y hasta los 18 años le dan seguimiento. Así es. Así es. Lamentablemente, cuando la fisura ha sido tan severa, cuando va creciendo va teniendo problemas en toda su área maxilofacial, ¿no? Entonces, lamentablemente, su maxilar se dañará. No se arregla con la operación, sino va generándose problemas conforme va creciendo el paciente. Así es, así es. A lo largo de 21 años, usted decía, la Operación Sonrisa tiene ya 21 años en el país. ¿A cuántas personas han operado o han ayudado? Se han beneficiado con cirugías a 15,000 pacientes durante estos 21 años. Es decir, más o menos nosotros hemos entregado en total gratuidad 8 millones de dólares totalmente gratuitos para que los niños puedan volver a sonreír. Esto de decir puedan volver a sonreír es algo que marca la vida de esos niños, porque quien tapa su sonrisa, quien no lo hace, realmente cambia
o tiene una vida mucho más deprimida. En esta ocasión, del 6 al 10 de julio, en Santo Domingo de los Áchilas, ¿a cuántas personas ustedes piensan operar? Se prevé más o menos trabajar con 150, 180 procedimientos quirúrgicos de especialidad. Cabe señalar que además de la especialidad mundial, que es la fisura del labio y fisura de paladar, podremos ayudar a niños con sindactilas y polidactilas. ¿Qué quiere decir eso? Niños que nacen con los dedos pegados, dedos de manos y pies pegados, o mayor número de dedos en manos y pies. Secuelas de quemaduras y tumoraciones no cancerosas también serán intervenidas del 6 al 10 de julio en el todo hospital. Lo que significa cirugía reconstructiva, quemaduras, problemas de malformación en manos. ¿Cómo, y vuelvo a la pregunta, usted dice, nosotros hacemos una campaña vía teléfonos, ¿cómo ustedes van calificando a los pacientes que sí pueden participar en Operación Sonrisa? Claro, el día miércoles 6 todos los pacientes son atendidos en un sistema de screening y valoración prequirúrgica, ¿no? Los niños pasan por 12 consultas médicas de un equipo multidisciplinario que hará que al final, luego de hacer una toma de exámenes y muestra médica para saber si sus valores están acorde para poder hacer una cirugía, son planificados y son puestos dentro de un plan quirúrgico de quienes serán operados jueves, viernes y sábado. Es decir, ¿cuántos médicos, cuántos quirófanos? Porque al hablar de todas las cifras que usted nos da, 150 personas que pueden ser operadas, son cifras muy altas para 3 días de operaciones. Así es, trabajaremos con el Hospital del IES de Santo Domingo, el que nos ha otorgado 3 quirófanos equipados, y nosotros con nuestros equipos montaremos 3 mesas quirúrgicas más, es decir, tendremos 6 quirófanos trabajando al mismo momento, y eso hace que la producción sea la que le indico, ¿no? 150, 170 procedimientos. ¿Cómo apoyan al postoperatorio? ¿Cuántos de los niños tienen que quedar hospitalizados luego de la operación? ¿Qué significa el postoperatorio en las diferentes cirugías que realizarán en los próximos días? Son cirugías de hospital del día. ¿Qué quiere decir eso? Que tendrán 24 horas de seguimiento y de monitoreo y evidentemente tendrán que salir a su casa. No son, como vuelvo a decir, cirugías de hospital del día. Nosotros garantizamos el día domingo un posoperatorio inicial. En 8 días volveremos al hospital del seguro para quienes están en las zonas de Manaví, Esmeralda, Santo Domingo, y trabajamos permanentemente en nuestra sede, en nuestro centro de atención integral, aquí para el proceso y el seguimiento permanente de los pacientes que están más cercanos y normalmente de los que están, los que necesitan inmediatamente terapia de lenguaje y cirugía, y tratamiento de ortodoncia. Doctora Romero, ¿en cuántas ciudades trabajan ustedes o tienen sedes permanentes como Operación Sonrisa? Y la pregunta, ¿cómo podemos ayudar a que lleguen a más pacientes? Muchísimas gracias por esa posibilidad de que se replique esta información. Necesitamos llegar, como decía, a las madres de los niños que están en las zonas urbano-marginales y rurales, que son quienes menos posibilidades tienen, ¿no? Nosotros hemos visitado en estos 21 años 45 ciudades, es decir, a excepción de Galápagos, ha sido cubierto todo el país en estos 21 años. ¿Cómo ayudar? Los medios de comunicación para nosotros son un puntal importantísimo, porque gracias a ustedes llega la información para la gente que lo necesita, ¿no? Y ellos harán un esfuerzo, un gran esfuerzo para poder conseguir devolver la sonrisa a los niños. Muchísimas gracias a la doctora Irma Rosero. Operación Sonrisa tiene 21 años de trabajo en el Ecuador, como ella menciona, han operado a más de 15.000 pacientes. Durante los próximos días en Santo Domingo de los Áchilas trabajarán con 150 intervenciones adicionales, un equipo multidisciplinario de salud, 120 profesionales, de los cuales 110 son ecuatorianos, 10 son extranjeros, que buscan que los ecuatorianos y los niños que nacen con una malformación como paladar hendido o labio leporino puedan sonreír. Además, ayuda en otros temas de cirugía reconstructiva, como reconstrucción de quemaduras, o aquellos niños que nacen con sus deditos de manos o pies pegados. Un trabajo extraordinario. Felicitaciones a Operación Sonrisa, y tratemos todos de ayudar, colaborar, y si conocemos en nuestro entorno a niños que necesitan ayuda, tratemos de vincularlos a Operación Sonrisa. Gracias nuevamente a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Hemos tenido múltiples entrevistas de temas de salud, de temas políticos, temas de ciudad, que esperamos hayan sido de su agrado. Gracias también a quienes confían diariamente en nosotros, a Tarjetas Nexo de Banco del Pichincha, HB Plan, Life Miles, EMAP, Cooperativa Policía Nacional, la Universidad Internacional del Ecuador, que además hoy nos trajo la novedad de este trabajo para apuntar a que todos tengamos una mejor salud alimenticia y cuidemos más nuestra nutrición. Hay que ir mañana a partir de las 3 de la tarde al Boulevard de las Naciones Unidas para saber cómo detectar en nuestros hijos si tienen algún problema de trastornos alimenticios. Y también a Mazda.
Varios de ustedes nos siguen, varios auspiciantes confían en nosotros y esperamos llenar sus expectativas. Hasta el día de mañana. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Ella y su marido, en este espacio por la producción y dirección del programa, son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Nos protegemos contra el mal de ojo y los malos espíritus.